Buenos días, estimados participantes. Reciban un cordial saludo a nombre de la Fundación de Culturas Indígenas Kausai. El día de hoy se va a abordar el tema de balanceados orgánicos destinados para nuestros animales. El tema lo va a desarrollar la compañera ingeniera Alexandra Farinango. ¿Por qué es muy importante que nosotros abordemos este tema? Porque en nuestra alimentación diaria o dieta diaria consta de un carbohidrato, vegetal y proteína animal. Para ello, nosotros es muy importante que desarrollemos este balanceado orgánico para dejar de depender de balanceados químicos que vienen muchas de estas veces cargados de fitohormonas y en lo cual afecta a nuestra salud. Como productores agroecológicos les invito, compañeros, a que desarrollemos balanceados orgánicos con nuestras propias harinas, nuestros propios granos de nuestra madre tierra, originarios de nuestro propio territorio. A continuación les dejo con la compañera Alexandra Farinango. Bienvenida. Muchos de nosotros tenemos, o ahora la tendencia es mantener un sistema agroecológico dentro de nuestras unidades de producción. Entonces, ¿cuál es la importancia de tener un animalito dentro de nuestro sistema? Lo primero, que puede garantizar la alimentación familiar, ¿sí? Porque nosotros tenemos que tener una alimentación balanceada. Si comemos solamente carbohidratos, ¿qué nos pasa? Tendemos a engordarnos, ¿no es cierto? Tenemos mucha energía, pero eso no es suficiente, ¿sí? Si comemos solamente proteína, solamente carne, ¿qué nos pasa? Se desbalancea nuestra salud, nuestra nutrición y tenemos problemas de hipertensión, tenemos muchos problemas alimenticios y de salud. Entonces, es necesario mantener una dieta saludable y por eso es importante que también dentro de nuestra dieta familiar integremos también a lo que es la carne de origen animal. También el hecho de tener animalitos dentro de nuestro sistema contribuye a la sostenibilidad del suelo. ¿En qué sentido? Porque no solamente nos va a producir carne, ¿sí?, para la alimentación, sino que también con sus desechos nosotros podemos reabonar, devolver al suelo lo que nuestras plantas se han consumido, ¿sí? Entonces, ustedes han de haber visto que cuando ustedes cultivan, luego al siguiente año produce lo mismo si no le hago nada. ¿Sí? No es cierto, porque las plantas absorben los nutrientes y el suelo se queda como se dice, flaco, como se dice en las comunidades, decimos el suelo ya se quedó flaco. ¿Sí? Entonces, esto permite, los desechos de los animales permiten restituir la fertilidad del suelo y por lo tanto también una sostenibilidad del suelo. ¿Qué más permite el hecho de tener animales dentro de la granja? Fomenta la independencia en el uso de insumos externos. ¿Por qué? Al bajar la fertilidad de nuestros suelos, nosotros tenemos que devolverle los nutrientes. Entonces, para eso, generalmente vamos a las casas de agroquímicos y compramos los fertilizantes, ¿no es cierto? Pero si nosotros tenemos animales dentro de nuestra granja, nosotros podemos utilizar eso y ya no tenemos que estar gastando afuera. Y también puede generar ingresos extra, ¿sí? Porque no todos los animales que nosotros tenemos dentro de nuestra unidad de producción es para alimentación familiar, ¿sí? Tenemos un hito más, 2 hitos más, eso nos permite vender y a su vez también con eso generar ingresos al interno de nuestro sistema de producción. ¿Sí? Entonces, ¿cómo garantizamos una buena producción de animales? ¿Sí? Tenemos que considerar tener un buen programa sanitario, ¿sí? Controlar todo lo que son enfermedades en los animalitos, ¿sí? Pero no solamente eso, aparte de eso también debemos tener un buen programa nutricional, es decir, saber alimentar bien a nuestros animalitos. Y lo otro es controlar las condiciones ambientales.
¿sí? A través de corrales, a través de acondicionar todo el sistema para nuestros animalitos. Entonces se conjugan esas tres cosas y podemos tener una buena producción de nuestros animales. La energía que dispone para elaborar la ración. Esas dos cosas es lo más importante para elaborar estas raciones. Entonces, todos los balanceados consideran estas cuatro cosas o están compuestos de estas cuatro cosas, ¿sí? Nos provee de carbohidratos o de grasa. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve para proporcionar energía para desarrollar todas las actividades vitales de los animalitos, ¿sí? Para el mantenimiento y el crecimiento. También sirve para desarrollar las actividades de producción y de reproducción. Si un animal está flaco, no se va a reproducir, no va a ser productivo tampoco. Lo otro que hay que considerar es la proteína. ¿Qué es la proteína o para qué sirve? La proteína sirve o contribuye a la formación de la masa muscular, es decir, para ganar peso muscular, masa en los animalitos, ¿sí? También sirve para un mejor desenvolvimiento de los órganos internos, la piel y las plumas en el caso de las aves, ¿sí? Y también para el crecimiento general de todo el animalito. También necesitamos que estos alimentos o estos balanceados contengan fibra, ¿sí? ¿Para quiénes es más importante? Sobre todo para los animales rumiantes, ¿sí? En el caso de los cuyes, de los conejos. Es importante también para las aves y los chanchos, pero en una proporción más baja, ¿sí? ¿Esto qué va a permitir? Va a permitir que mejore la digestión. En los monogástricos como los cuyes, la fibra que tienen los balanceados se van a fermentar dentro del estómago, dentro del sistema digestivo se van a fermentar y se van a liberar varias sustancias. Dentro de eso son los ácidos grasos que le permite al animalito también mejorar su peso. Es importante la fibra, sobre todo en los cuyes, en los conejos, en los caballos, ¿sí? Todos los que son herbívoros, ahí es muy importante. En las aves y los cerdos tienen otro sistema digestivo, por lo cual es difícil que ellos puedan digerir. Y también necesitamos, los balanceados también contienen vitaminas y minerales, ¿sí? ¿Para qué nos sirve esto o para qué sirve esto? Sirve para que los movimientos de los animales sean coordinados. Y entre los más importantes en cuanto a minerales tenemos el calcio y el fósforo. Aquí tenemos diferentes fuentes nutricionales, entonces separados como en la pantalla anterior. Entonces, ¿cuáles nos proporcionan energía? El maíz, el sorgo, no sé si conocen, el afrecho de trigo, el salvado o la semolina de trigo, la harina de cebada, ¿sí? Los proteicos, aquí, ¿quiénes nos dan proteína? Son fuentes de proteína, tenemos a la soya, tenemos a la harina de carne, la harina de hueso, tenemos a la harina de pescado y tenemos todo lo que son las leguminosas o harinas de leguminosas. ¿Cuáles son las leguminosas? Aquellas plantas que hacen vainas, ¿sí? Ustedes en sus finquitas deben tener un montón de leguminosas. ¿Cuáles son estas? El frijol, la arveja, ¿qué más? Las habas, ¿qué más? El garbanzo. El chocho sí, pero ese es complicado incluirle en los balanceados. ¿Por qué? Por ese amargo que tiene, ¿sí? El porotón de pronto, el lupinus, el guandul, esos son fuente proteica, ¿sí? Las que tenemos en la zona. En la costa hay otro tipo de fuentes, ¿sí? Y la fibra, ¿de dónde la obtenemos? Todos los alimentos tienen fibra, pero quienes tienen mayor cantidad de fibra son todos los forrajes,
sea alfalfa, sea avenas, todo tipo de hierbas es alto en fibra. Y las vitaminas y minerales lo encontramos en la harina de pescado, ¿sí? Entonces la harina de pescado tiene tanto proteína como también vitaminas y minerales. Lo encontramos en la harina de carne y hueso y en la harina de cáscara de huevo. ¿Sí? A continuación, aquí tenemos un listado general de todos, de algunos materiales que sirven para balanceados. Hay un sinnúmero de materiales, pero yo les traje los que generalmente encontramos en la zona. Entonces, aquí podemos ver, ¿sí? La segunda fila corresponde a la proteína bruta que tiene cada uno de los compuestos. A ver, dice lenteja. Lenteja dice 24%. ¿Ya? ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene más proteína? ¿Quién puede ver? El trigo, ¿dónde está el trigo? El trigo tiene 13.8%. Tiene menos que la lenteja. El maíz tiene 7.3%. Menos proteína. Harina de huevo, miren, tiene 47% de proteína, entonces tiene más proteína que una harina de maíz, pero obviamente el maíz es más fácil conseguir, ¿no es cierto? Difícil que tengamos en la casa un quintal de harina de huevo, ¿sí? Muy difícil, ¿ya? Y también la que más tiene es la harina de sangre, ¿sí? De sangre de animales. Tiene 87% de proteína. Es casi solo proteína, ¿sí? Entonces, en base a la composición de cada uno de estos productos, nosotros tenemos que hacer la formulación o la ración, ¿sí? Para la nutrición de los animales. Otra cosa que también tenemos que considerar para hacer la ración de los animales es que nosotros debemos conocer las categorías del animal o lo que se conoce también como las etapas del animal, ¿sí? Hay diferentes etapas dependiendo de la especie, pero en general le podemos clasificar de esta manera. Preinicio, ¿sí? Cuando están pequeñitos. Luego, la etapa de inicio o de crecimiento, cuando van creciendo, van agarrando un poquito más de cuerpo, de masa corporal. Luego que terminan de crecer, ¿qué pasa? Empiezan a engordarse, ¿no es cierto? ¿Sí? Y luego, en algunas especies hay retiro, en otras no hay retiro. Sí, pero esas son las etapas. ¿Y por qué tenemos que considerar esas etapas? ¿Sí? Porque no es lo mismo que yo le dé de comer a un bebé, que yo le dé de comer a un adolescente o que yo le dé de comer a un adulto, ¿sí? En cada una de las etapas va a tener diferentes requerimientos. Entonces, en este caso, son los pollos parrilleros, los pollos broiler o los pollos de carne que nosotros le conocemos, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? Miren, para la fase inicial, aquí tenemos las tres etapas. La fase inicial, la fase intermedia y la fase final. Más o menos entre 5 a 6 semanas ya salen los pollos de comer, ¿sí? Entonces, en el caso de la energía bruta, casi en todas las etapas de desarrollo necesita la misma cantidad. ¿Sí? Porque se crece muy rápido, ¿no es cierto?, el pollo, ¿sí? Pero, miren, la proteína sí se diferencia. Al inicio necesita mayor cantidad de proteína. ¿Por qué? Porque necesita que se produzca mayor cantidad de carne, mayor cantidad de tejido, ¿sí? Y por lo tanto va a necesitar mayor cantidad de proteína. Luego, se baja la cantidad de proteína
¿Por qué? Porque ahí ya tiene suficiente carne y lo que va a hacer es empezar a engordar, ¿sí? Ya ha crecido toda la capacidad que tiene ese pollo y empieza solamente a engordar. Y luego baja el requerimiento de proteína, ¿sí? ¿Y en base a qué se hace este análisis también? En base a los costos, ¿sí? Para nosotros proveer de proteína va a ser caro. Si yo le doy la misma cantidad de proteína a lo largo de la etapa de desarrollo de mi animalito, ¿sí? No le va a afectar al animal, ¿sí? Pero sí me va a afectar mi bolsillo, ¿sí? Una harina, digamos que aquí vamos a utilizar harina de frijol. Una harina de frijol va a ser mucho más cara que una harina de maíz, ¿sí? Entonces, por eso nosotros tenemos que saber dosificar. Vamos al siguiente. Aquí tenemos las gallinas ponedoras, ¿sí? Aquí es distinto, mire, en la proteína bruta, en relación al pollito, ¿sí? En las primeras etapas, ¿sí? Necesita 14% de proteína, pero luego necesita, cuando esté en plena producción, necesita mayor cantidad de proteína. ¿Por qué? Porque la proteína es quien genera los tejidos y como va a estar produciendo huevos, necesita tener esos nutrientes como para generar los huevos, ¿sí? Por eso necesita, en la etapa de producción, necesita mayor cantidad de proteína. Y miren, la energía bruta en cambio baja. ¿Sí ven? No necesita estar gorda. No sé si a ustedes les ha pasado. Cuando una gallina se engorda demasiado, ¿qué pasa? Deja de poner los huevos, ¿no es cierto? Ahí se queda. Aunque tenga huevos dentro, en la huevera que le llaman, ella no pone porque está muy gorda, ¿sí? Entonces, tenemos que balancear eso. Aquí tenemos en cambio a los cerdos, ¿sí? De igual manera, los cerditos son como los pollitos, tienen la misma lógica. Al inicio necesitan mayor cantidad de proteína, luego va bajando, pero no totalmente, ¿sí? Sino solamente va bajando paulatinamente, poco. Y aquí tenemos el tema de las vacas, ¿sí? No sé cuántos tienen vacas, pero este es el comportamiento de las vacas. Sí, aquí tenemos, ya no tenemos 4 o 3 fases, tenemos solamente 2 fases, la fase de destete y la fase de producción, ¿sí? ¿Por qué no le ponemos la fase seca? Porque generalmente en la fase seca que se le conoce, ahí no se les da balanceados, ¿sí? Pero en estas otras sí. Entonces aquí en la fase de producción nosotros necesitamos darle mayor cantidad de proteína. ¿Por qué? Y a ustedes les han de haber pasado, no sé si ustedes tienen vaca, o al menos aquí en el Ecuador se paga por la cantidad de proteína, ¿sí? O se pagaba al menos, no sé cómo esté ahora con esta situación. Pero la leche se paga en base a la calidad, en base al contenido de proteína que tiene, ¿sí? Y aquí tenemos los famosos cuyes, los que nos comemos cada fin de semana, ¿sí? Este tiene el comportamiento de igual forma como los pollos parrilleros. Al inicio necesita una mayor cantidad de fibra, ¿sí? De proteína para que pueda crecer y luego baja, ¿sí? Y aquí, ¿cuál es la diferencia con los pollitos? Que al finalizar o cuando ya están maltones en esa etapa, en cambio necesitan mayor cantidad de carbohidratos, ¿sí? Porque en cambio necesita engordarse,
¿sí? Por eso necesita mayor cantidad de carbohidratos. Si bien es cierto, el calcio y el fósforo aparecía en todos los requerimientos nutricionales de los animales, estas cantidades son muy pequeñas en relación a los macronutrientes que se les podríamos llamar a la proteína y a la energía. Ahora viene lo más complicado, ¿sí? Pero a su vez también lo más importante, que es cómo elaboramos estas raciones. Entonces, primero tenemos que considerar cuál va a ser la fuente de nutrientes que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Generalmente nosotros, ¿qué tenemos en casa? La mayoría siembra maíz, ¿no es cierto? Trigo ya se ha bajado un poco, cebada ya se ha bajado un poco, pero maíz siempre tenemos, ¿ya? Entonces, por eso vamos a trabajar con el maíz, ¿ya? ¿Y qué otro producto pueden tener en su casa que más produzcan? De leguminosas. En este caso yo le puse la soya porque fácilmente se puede adquirir, ¿sí? Pero aquí no tenemos soya. Ya, frijol puede ser, ¿ya? Entonces, pongámosle maíz y pongamos el frijol. Esas serían nuestras fuentes. Luego de eso, nosotros tenemos que considerar el porcentaje de proteína bruta. ¿Dónde encontramos eso? ¿Sí? ¿O cómo sabemos eso? ¿Sí? No tenemos que hacer un análisis bromatológico, sino que ya tenemos en estas tablitas que les presenté. ¿Sí? Entonces dice maíz. Maíz, ¿cuánto de proteína tiene? 7.3. La soya, ¿dónde está la soya? Hagamos con el frijol. ¿Ya? El frijol, ¿cuánto tiene? 20.6. ¿Sí? La soya tiene menos. ¿Ya? Entonces anotemos esos datitos en nuestro cuadrito. Entonces el maíz tenía 7.3 y el frijol, ¿cuánto tenía? 20.3. En este caso la soya tenía 30. ¿Ya? Y 20.6 era el frijol. ¿Ya? Acá tenemos la filita de la proteína requerida. ¿Qué es la proteína requerida? Lo que mi animalito necesita en esa etapa de vida, ¿sí? Entonces, veamos, si están en etapa de destete, yo le pongo 16, pero si está en etapa de producción, yo le pongo 18, en el caso de las vacas. En el caso de los cerdos, si está en etapa de destete, es decir, cuando están pequeñitos, yo le pongo 17, pero si ya están maltoncitos, ya están creciendo, yo le pongo 15. Y cuando ya están más grandecitos, yo le pongo 14. Entonces, de estas tablas tenemos que coger nosotros los valores. ¿Ya? Y luego tenemos otra columnita. ¿Qué hacemos con estos valores que nosotros sacamos de las tablas? Solamente hacemos una resta, ¿sí? ¿Y qué restamos? Restamos así, en cruz, ¿sí? ¿Qué otra columna necesitamos? La proteína bruta, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiene el maíz? 7.3. ¿Y cuánto tiene el frijol? 20.6 creo que era, o 5. 20.6. ¿Ya? ¿Qué hago? ¿Cuál es la proteína requerida? Proteína requerida es 18. ¿Ya? Entonces, ¿aquí qué hago? Hago mi resta, ¿no es cierto? ¿Qué resto con quién? ¿Qué resto con quién? ¿Este con este? Ya, el mayor con el menor. Muy bien.
18 ¿menos qué? 7.3. ¿Y? 20.6 menos 18. Ahí está bien. ¿Quién dice está bien? ¿O no? ¿O sí? ¿Parece? ¿Sí? No. No está bien. ¿Por qué no está bien? ¿Por qué no está bien? Ahí tenemos un pequeñito error. ¿Por qué no está bien? Porque tenemos que restar en cruz, ¿no es cierto? Restar en cruz. Este menos este, ¿a dónde tiene que ir? El valor del frijol menos la proteína requerida, ¿a dónde tiene que ir? ¿Acá arriba o acá abajo? ¿Abajo? No, arriba. ¿Se acuerdan que era invertido? ¿Ya? Entonces aquí nos equivocamos. ¿Ya? 20.6 menos 18. ¿Ya? Y para el frijol, ¿cómo teníamos que hacer? Para la fila del frijol. Exacto. 18 menos 7.3. ¿Ya? Ayúdenme con la resta. ¿Cuánto da 18.6 menos, 20.6 menos 18? Les da 2.6. ¿Sí? Y 18 menos 7.3, ¿cuánto les da? 10.7. Luego de eso, ¿qué tenemos que hacer? Exacto, tenemos que sumar estos resultados. ¿Cuánto nos da? 2.6 más 10.7, ¿cuánto nos da? 13.4. Exacto, 13.3 ¿no le da? 6 y 6, 12, 13. 13.3. Una vez que tengo ese resultado, yo calculo la cantidad de maíz que yo debo colocar. ¿Cómo calculo eso? ¿Sí? Considero este valor de mi resultado. ¿Sí? ¿Qué sería? 13.3. ¿Qué es eso? ¿Qué digo? Yo asumo que esto es mi 100%. ¿Ya? Y necesito saber cuánto yo debo poner. ¿Sí? Este resultado yo le pongo acá abajo, que es del maíz. Entonces, 13.3 es mi 100%. Yo necesito 2.6. ¿Cuánto de maíz necesito? Entonces, multiplico así. Este por este y divido para este. ¿Sí? El de abajo por el que está a la derecha y divido para el que está a la izquierda. ¿Sí? Entonces, 2.6 por 100 y le divido para 13.3. ¿Cuánto me da? 2.600. 2.600 divido para 13.3. ¿Sí? Y esto me da igual si yo divido eso por 100, 260 nomás es. 260 dividido para 13.6. ¿Cuánto les da? 19.11. 19.11%.
Ya. Entonces, la harina de maíz, ¿para qué nos sirve? Nos sirve como una fuente de energía o de carbohidratos. 17. ¿Ya? Vamos a poner 10 libras de afrechillo. 10, 11, no sé cuánto haya. Sí, 11. ¿Qué nos aporta eso? Nos aporta fibra. Sí. Ya. Vamos a poner 10 libras de semolina. ¿Qué es la semolina? La semolina es una mezcla de leguminosas. Haba, frijol, arveja, sí. Más o menos un uchujacu. Ya. Ya. Igual 10 libras de soya. Sí, sí. Más no será de azar. Una libra de sal común. Melaza, un cuarto de taza de melaza. Mézclelen con un poquito de agua, con unos 2 litros. Sí, 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 ahí por. Ahorita le vamos a poner melaza, pero lo recomendable es ponerle la melaza antes de darles de comer, porque por ejemplo, si nosotros guardamos esto para una semana, entonces puede entrarse hongos o lo que sea, porque está húmedo. Entonces preferible ese rato que le queremos dar de comer al chancho, ese rato colocarle la melaza. Ya, ahí le pone poco a poco mandaral. Y ahí le mezclan bien. No, huequita, hágale para que haga de trastornar. Hágale huequita, hágale. No le pondrá mucho ahí nomás. Ya, ahí síganle mezclando. Con mano, con mano. ¿Para semana o constantemente para que acabe de comer, no es cierto? Es para cada día. Para la semana sí le aguanta. Ya. Se tiene 1 o 2 chanchitos. Sí, creo que todo. Esos alimentos que hacen así también algo. No bien.
7 libras. Esta era la sémola, ¿no? ¿Y de frijol tenías? De frijol, ¿no? De frijol. Este es de frijol. Este es de frijol. Este es de frijol. En chocolate. Ya. Esas 7. ¿Una libra de sal? Frijol. Basura de frijol. Bueno, no hay, pero las basuras de del frijol de la arveja, esa bien seca, sí. Bien movilita, sí, se le mezcla ahí, pero no ha habido. O sea, alfalfa. Llegan allá, le mezclan con un poquito de esto. Una manito y ya, listo. Ya, ¿qué más? El frijol, la melaza. Mezclémosle eso. Mezclémosle eso. ¿Un poco de melaza? Sí. ¡1 litro! Sí. ¿Necesario será tostado o así cuando va al molino mandas más crudo, así seco? No cierto. O secado en sol. Secado en el sol. Más mejor que tostadas. Secado en el sol. Sí. La mitad es. La mitad de eso. No, mitad abajo. Más. Ya. Eso, ya. Ya, esa, la cáscara del huevo, mezclelen ahí de una vez. Sí, todo. Aunque ya no hay para... No hay más, no. La mitad y la mitad para los pollos.